En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Sesha y vamos a entrevistarlo en el espacio La Atención, el origen del origen. Sesha realizó estudios de ingeniería y de filosofías orientales, descubre las enseñanzas del Advaita Vedanta, llegándose a convertir en uno de los mayores representantes en Occidente de dicho sistema de pensamiento. Traslada la profundidad de sus conceptos metafísicos a un lenguaje occidental entendible. Experimenta la no dualidad, circunstancia que le lleva a viajar por diversos países y entablar relación con miles de estudiantes a lo largo de sus más de 40 años de enseñanza. Es escritor de más de 15 libros, dicta seminarios en centros educativos y universidades y asiste a seminarios internacionales de prestigio. Ha colaborado asimismo en cientos de medios de comunicación. Antes de dar paso a nuestro invitado, vamos a informarte de las giras organizadas por Mindalia y que se llevarán a cabo durante los próximos meses, a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simón, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información, entra en Mindalia.com en la sección giras o bien pulsa en el banner superior de nuestra página web para encontrar toda esta información. Para participar en directo y como siempre os digo, podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla haciendo vuestras preguntas a Sesha en esta velada y al final de la entrevista, hacia la media hora aproximadamente, empezará a contestar todas vuestras inquietudes, todas vuestras cuestiones. Vamos a dar paso ya a Sesha y en esta entrevista llamada La Atención, el origen del origen. Sesha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues antes de comenzar con la entrevista, recordar que Sesha estará los días 4 y 5 de mayo en el evento En Busca del Origen, organizado por Andrés Espinosa. Estará centrado, enfocado en el retorno a casa, en lo auténtico, en la esencia que hay en todos y cada uno de nosotros. Será en Alaurín de la Torre, en la comunidad de Málaga, los días, como ya decía, 4 y 5 de mayo de 2019 en el edificio Promoción. Y encontraremos ponentes de primer nivel como el propio Sesha, Marta Salvat, Enrique de Vicente, Andrés Espinosa, Ricardo Andrés, Sergi Torres o Jorge Lomar. Así que vamos a comenzar toda este bonito espacio, esta entrevista con Sesha, preguntándolo en qué consiste el Vedanta Advaita, en el que es experto, y qué temas fundamentales trata. El Vedanta Advaita es un sistema de pensamiento que trata de mostrar, trata de desarrollar información referente a la naturaleza de la conciencia y la naturaleza de la atención. Es una muy antigua tradición organizada y plasmada por muchos maestros que se han dedicado básicamente en su interioridad a profundizar sobre sí mismos, de tal forma que en su propia indagación personal han llegado a descubrir referentes, conceptos respecto a la atención profundamente interesantes que ahora más que nunca se convierten en temas que son novedosos y de los cuales podemos aprovechar muchas conclusiones que ellos han tenido y que a las cuales han llegado. También queríamos preguntarte respecto a esa naturaleza de la atención, por qué la atención es una actividad tan importante, por qué se la estudia con tanta profundidad en Oriente, en todas estas culturas orientales, y por qué es de suma importancia, ¿no?, dentro de todo su organigrama, de su esencia, ¿no? La transversalidad de la atención es sumamente importante porque gracias a la propia atención somos capaces básicamente de comprender, básicamente de aprender. Todo lo que somos, lo que percibimos, lo que conocemos se da gracias a que la atención se sitúa en aquello que observamos, que conocemos. La atención es la fuente del aprendizaje y por lo tanto es aquello que de alguna manera interrelaciona lo que pensamos con lo que hacemos y lo que hacemos con lo que pensamos.
Una correcta atención permite que, si comprendemos de manera clara y coherente, podamos situar esa comprensión en una forma de actuar y una forma comportamental que sea la adecuada. Y ahí entonces que una atención adecuada responde a una conducta correcta. Y una conducta correcta evidentemente es el fruto de una atención especializada. Como la naturaleza de la atención tiene tantos elementos profundamente interesantes y tantos matices, el Advaita estudia muchos de ellos, muchos de estos matices naturales de la atención, y ahora se convierte en foco de expresiones profundamente interesantes, porque se llega a entender que una correcta atención lleva a un correcto comportamiento. Y de ahí entonces la importancia actualmente de lo que es el planteamiento de la atención como medio, como mecanismo de no solamente una conducta coherente, sino un comportamiento correcto. Entonces, César, podríamos decir que toda esa atención influye directamente en la conducta de un individuo en sus diferentes aspectos, sus diferentes incluso anhelos, sueños, sensaciones, ¿no? Podríamos decir que toda esa atención importa respecto a todos estos temas. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Mira, por ejemplo, ahora mismo, eh, para poder hacer esta entrevista me toca estar atento a lo que tú me preguntas y atento al flujo de ideas que respondo de lo que tú me comentas. Y tú mismo, por todas las actividades que estás haciendo ahí en el estudio, tienes que estar muy atento a lo que estás haciendo para, entre comillas, al estar en directo, no meter la pata. De no estar así, nuestro comportamiento respecto a lo que está sucediendo ahora no sería coherente. Si tú estuvieras, por ejemplo, impulsado o situado en un ambiente de preocupaciones, de inquietud, de estrés, francamente hacer lo que estamos en este momento tratando de lograr es imposible. Si yo estuviese profundamente estresado e inquieto, no podría hablar. La atención nos permite focalizar de tal manera el flujo de información que percibimos que somos capaces de retirar todas las cosas que son innecesarias, todas las cosas que no son importantes. Una atención coherente nos lleva a poder seleccionar como una especie de sedazo por el cual se suman elementos y se retienen los que no deben pasar, de las cosas que cotidianamente vivimos. Nosotros desafortunadamente dejamos pasar en la cotidianidad elementos a los cuales atendemos y llegan no solamente a modificar lo que conocemos, sino nuestro comportamiento. Y ese es un gran problema que tenemos a nivel cultural. Entonces podríamos decir algo así como que la atención de alguna forma genera nuestra realidad y que la atención nos acerca a una especie de equilibrio, un equilibrio Sí, vital, una trascendencia. sí. Si planteamos, por ejemplo, que hay niveles de atención, que es lo que la Advaita propone, escalonamientos de percepción a través de los cuales podemos llegar a aprender cada vez de forma más eficiente, pues podemos concluir evidentemente que una correcta atención nos permite entender mejor. Le pedimos a todo el mundo cuando trabaja o cuando estudia que esté concentrado, que esté atento, porque de esa forma su devenir es mucho más eficiente. Una condición de atención eficiente nos lleva a comprender mejor y si comprendemos mejor, entonces evidentemente a su vez tomamos mejores decisiones. Quien conoce más decide mejor y de esta manera quien conoce más se empodera de sus propias decisiones y tiene mayor seguridad sobre sí mismo. Todo eso redunda sobre una atención que sea correcta. Podríamos decir que en relación a todos esos niveles tienen también que ver o están, por así decirlo, intrínsecamente unidos a niveles también de aprendizaje de todo este proceso, es decir, son indisolubles un poco también toda esta atención, y todos estos niveles y todo este aprendizaje. Sí, sí, claro. Es que si tú, por ejemplo, estás concentrado en una actividad, gracias a que ganas los detalles que se desarrollan en ella, puedes tener mucho más claridad sobre cómo desarrollarla, cómo,
cómo hacerle frente. Pero si tú estás distraído y lo que haces es atender elementos que son innecesarios, que son tóxicos, pues evidentemente tu quehacer cotidiano no solamente es más complejo, sino más confuso. Una atención correcta lleva a un entendimiento cada vez más claro. Por eso todos buscamos de una u otra manera, desde el punto de vista pedagógico, poder atender mejor, porque de esa manera podemos aprender más y de esa forma poder llegar a decidir la situación que nos lleva básicamente a la conducta, a una conducta mejor. Has nombrado esta palabra o este concepto, ¿no?, de toxicidad. Yo recuerdo en muchas ponencias también, muchas de las personas nos comentan acerca de personas que les son tóxicas, ¿no? Sean parejas, sean familiares. Entonces creo que como que tiene mucho que ver, ¿no?, este nivel no solo de la atención, sino del equilibrio también. ¿Qué nos podrías decir sobre todo este componente de nuestros vínculos, de las personas que nos rodean, sean seres queridos o personas que conocemos momentáneamente? ¿Y por qué nos centramos tanto, por qué se centra tanto la mente en lo tóxico? Es decir, en la culpa, en por qué no hice esto, por qué estoy con esta persona, por qué, digamos, generamos foco, generamos atención en esos puntos que son tóxicos, ¿no? Sí. Mira, la mente responde básicamente a estímulos habituales. Somos animales de hábitos, básicamente a nivel cognitivo. Eso nos lleva a que en muchas ocasiones, sin quererlo, respondamos a estímulos de formas que no son las apropiadas, sino que nuestros propios hábitos responden por nosotros. El responder sin libertad a lo que realmente acontece nos lleva a no poder situar correctamente la trascendencia de lo que llamamos presente, de lo que debe hacerse, de lo que corresponde hacer. Toxicidad tiene que ver con inundar de elementos innecesarios situaciones que no lo requieren. Por ejemplo, ahora, si tú piensas en lo que vas a hacer mañana, pasado, lo que harás en las vacaciones, pues no es necesario, esa es información tóxica. Pero si tienes una pareja sobre la cual siempre estás pensando en lo que anhelas, pero no defines la posibilidad de poder comunicarte para poder resolver situaciones, entonces esos sentimientos, esas emociones habituales se convierten en toxicidad. Toxicidad tiene que ver siempre con todas aquellas cosas que no son necesarias pensar, conocer o atender. Muchas de ellas son válidas en otros momentos. Todo tiene un momento donde se desempeña de manera clara. Eh, Todo tiene un aquí y ahora que es correcto. Todo es en oportunidad, lugar y tiempo. La toxicidad lo que muestra es la salida fugaz, la salida del presente fugaz, que desafortunadamente no vuelve después. Has comentado otra palabra interesante que es presente y cómo nos empeñamos un poco en quizás no vivirlo tal cual, ¿no? No vivir ese momento presente del que tanto se habla en todas estas filosofías orientales o en muchas otras. ¿Qué crees que nos puede estar pasando para no centrarnos de nuevo o focalizar o entender esa atención a lo presente? ¿Por qué nos empeñamos en pensar, sobre todo, ¿no? No en actuar en presentes cotidianos? ¿Por qué pensamos muchas veces atrás, sea la culpa, o muchas veces en el futuro, el miedo? ¿Por qué hemos dejado de pensar un poco en esta cosa que quizá nos hacía humanos, ¿no?, que era el presente? Sí. Mira, se suele decir que el 74% del tiempo estamos ausentes, estamos distraídos, estamos en lo que no corresponde estar. Por educación y por hábitos, solemos vivir para lo que va a pasar y tratando de blindarnos de lo que ya ha ocurrido. Es decir, nuestra cultura nos lleva a vivir en una especie de vértigo donde el tiempo futuro y el tiempo pasado es lo importante, donde el tiempo futuro y el tiempo pasado es fundamental. Pero nos olvidamos de los instantes que valen, de los instantes que son los que generan ese aprendizaje maravilloso en donde la vida se puede ver en un caleidoscopio totalmente diferente. El presente es un momento en donde percibimos lo que vale,
lo que es necesario, lo que corresponde. Cuando llegamos a casa y aparece nuestro hijo, el presente es el momento donde lo abrazamos. Allí cesa toda culpa, todo momento, cesa todo cansancio y toda historia, porque se convierte en algo único. El presente se convierte en el momento donde tenemos hambre en comer o cuando tenemos sed en tomar algo. Se convierte en algo irrepetible, es algo absolutamente maravilloso. La noción del presente se convierte en algo fundamental para conocer, entender lo que es la felicidad y lo que es la libertad. Estamos tan trastocados, defendiéndonos de nuestros propios hábitos y a su vez conformándolos cada vez más, que no somos diestros en la simpleza de los momentos que acontecen y no sacamos provecho de las inmensas condiciones que ellos pueden proveer. Entonces estamos hablando también, me viene a la mente esta cosa de que el ser humano también busca como grandes momentos, ¿no? Y respecto a lo que dices, tiene este interés pensar o reflexionar, mejor dicho, acerca de que queremos vivir grandes cosas, pero las se desestiman por esos pequeños grandes momentos que no nos damos cuenta. ¿Por qué no estamos o por qué no nos damos cuenta de esa cosa elevada que también pueden ser los momentos cotidianos y nos empeñamos en buscar la felicidad en grandes cosas, grandes viajes, grandes hazañas, ¿no? Sí, mira que si vas a viajar, lo grande de esos viajes son los pequeños momentos donde ves cosas nuevas. O la mirada de agradecimiento de alguien a quien le ayudas o con quien compartes. Los grandes momentos siempre son pequeños instantes. En la medida en que aprendemos a valorar que esos instantes pueden darse no solamente en un viaje, sino en la cotidianidad. En la medida que aprendemos a saber que tenemos la capacidad de acercarnos a las cosas de una forma diferente, no tan tangencial, sino mucho más profunda. Entonces el presente se convierte en la suma de pequeños eventos que son tan intensos que al final lo que siempre recuerdas son pequeños momentos. Date cuenta cuando miras atrás, recuerdas las primeras veces de las cosas, porque en ese instante lograste asombrarte, lograste sorprenderte. El hábito mata la capacidad de presenciar, mata la capacidad de asombrar, mata la capacidad de sorprender. Los hábitos llevan a eso, a una condición tóxica. Entonces, perdiendo la capacidad de sorpresa que sí posee un niño, la capacidad de asombro que sí tiene él, su capacidad de novedad maravillosa para poder aprender cosas nuevas, eh, empezamos a navegar por los terrenos del pasado, de la inquietud, que nos envuelven en hábitos comportamentales de los cuales como cárceles después no podemos salir. ¿Se puede decir, César, entonces que perdemos quizá esa capacidad de imaginación como libertad, ¿no? O como libertad espiritual, individual? Se puede decir que la perdemos, quizás, ¿no? Totalmente. Mira, si tú vas a comprar algo, tú no compras con libertad, no. Compras algo que te gusta, que está basado en un hábito previo. Pero si de ahí sales al restaurante, comes algo que también te gusta, que se basa también en otro hábito. Pero es más, si vas a un bar, buscas una bebida que sea la que se acomode a tu propio gusto, que no es más que la suma del hábito previo. Al final te pregunto, pasado el día, ¿qué libertad has logrado? Cuando en el fondo lo que has hecho simplemente es mm, crear más huellas sobre un camino en que ya estaba hecho anteriormente. A nivel emocional, a nivel cognitivo, seguimos siempre los rieles que una locomotora hace, mantiene cuando va de un sitio a otro. Somos inamovibles porque llevamos hábitos constantes, profundamente tóxicos. Nuestra libertad está en la sorpresa, en la espontaneidad, en la maravilla de la novedad, en la improvisación. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces al día somos espontáneos? ¿Cuántas veces improvisamos? ¿Cuántas veces nos lanzamos al vacío de lo que pueda acontecer sin temor alguno de ver lo que pueda ocurrir, lo que ha pasado alguna vez? Al perder esa caracterización perdemos la libertad, porque estamos basados y fundamentados en nuestro actuar por condicionamientos que son absolutamente erróneos e innecesarios. Se puede decir entonces también que todos esos hábitos o todos esos programas que vienen de atrás, también reflexionar en qué momento perdimos esa capacidad de ser salvajes un poco, ¿no? Si se me permite la palabra, ¿no?
¿En qué momento o por qué hemos llegado a perder esa capacidad de improvisación, esa divinidad también, ¿no? De alguna forma, esa libertad. ¿Por qué nos ha ocurrido esto, ¿no? Porque hemos perdido todo ese halo mágico, ¿no? No sé Sí, cómo mejor expresarlo. sí. Yo creo que hemos perdido esa inocencia en parte porque esa inocencia para ver el mundo, en parte porque no nos han enseñado cosas altamente fundamentales de pequeños y tal vez nuestros padres tampoco tenían claridad sobre lo que deberían o no compartir con nosotros y acompañarnos. Estamos metidos en un mundo donde la vista al futuro es fundamental. Se nos enseña acerca de la culpa, del miedo. Nacimos pecadores. Hemos vivido en un entorno durante casi 600 generaciones donde no somos capaces, donde siempre necesitamos una un elemento que nos guíe, que nos lleve, no nos dejan decidir, no tenemos capacidades para muchas cosas y acabamos creyéndonos que somos incapaces. Somos incapaces para poder decidir por nosotros mismos, no nos han enseñado ese tipo de cosas. Nos han educado para mantener un status quo y seguimos con ello generación tras generación. Entonces, al final, el cambio es muy complejo y la propia libertad no surge. No estamos acostumbrados a un presente vivo que se haga por sí mismo y que se adapte a las condiciones que vengan. No somos como el agua que se adapta a los movimientos del viento o a la propia rotación de la Tierra. Queremos siempre converger en algo que ya creemos que es firme, pero por hacerlo firme, al final se convierte en tóxico. Y César, en relación a eso también surge una pregunta interesante que es ¿por qué nos hemos dejado llevar, por así decirlo, por esa corriente de la religión, del líder de opinión, del que nos dice qué pensar o qué hacer o qué comprar o qué vivir, ¿no? ¿Por qué hemos perdido ese contacto íntimo y profundo con lo que realmente somos, ¿no? Que somos capaces de generar nuestro futuro, nuestro presente, lo que queramos? ¿Por qué ha ocurrido esto, ¿no? ¿Por qué nos hemos dejado llevar en manos de otros? Básicamente, esa pregunta tuya nos lleva al inicio de la charla, a que no sabemos correctamente, a que no comprendemos correctamente. Nuestro nivel de comprensión es bastante superficial. Respondemos a estímulos de manera simplista. Negociamos en el amor. Simplemente buscamos aquello que necesitamos para el futuro por el propio bienestar. Pero si logramos una atención mucho más presencial, podemos un poco mirar más allá de lo que simplemente las cosas son, muestra más allá de la piel del día a día. Y de esa manera profundizar y adquirir inquietudes y resolver preguntas más fundamentales. El problema siempre es el mismo, que nuestra capacidad de atención es tan pobre que no llegamos a preguntarse en las cosas simples o banales que cotidianamente el mundo vive. Para eso mira la televisión, mira los programas, mira las cosas que hay, lo que aparentemente le interesa al ser humano. Nos educamos con cosas intrascendentes, que son vacías, vacuas e innecesarias. Hacemos que el ser humano no se eduque correctamente para que no piense más allá de lo que se necesita para poder hacer un cambio. Y en la medida en que sí, evidentemente, somos capaces de hacerlo, en la medida en que aparecen preguntas fundamentales, empiezan a haber respuestas fundamentales. Esa es la validez de la atención, de percibir sin toxicidad las cosas para ver el centro de ellas, para ver su esencia, y de esa manera comportarnos y conocer para poder responder a esa situación. Es muy interesante también lo que dices porque de alguna forma es ese espejo y es esa cosa que nos acerca a la fuente, ¿no? Al origen también del que hablábamos de alguna forma. Queríamos hacer, por tanto, esa relación, ¿no? Entre atención y origen. ¿Qué nos puedes decir sobre estos dos conceptos o qué relación pueden tener estos dos conceptos casi monumentales, ¿no? Sí. Mira, la atención por sí misma es capaz de velar el misterio de las cosas existiendo. La atención por sí misma nos muestra al mundo tal cual es.
Pero ir al origen es ir al origen de la atención misma, es decir, lograr situar la atención en la atención. Movimiento sumo de gran destreza que lleva a una percepción excepcional, a una percepción profundamente eficiente. Por eso los orientales trabajaron tanto en la naturaleza de la atención, porque llegada a manejarse correctamente, llegada a manejarse con profunda destreza y eficiencia, lleva a que la atención se pueda depositar en la atención misma. Y en ese converger, en esa confluencia de realidades, entonces aparece lo válido, aparece lo real, lo que es estable, lo que es firme, lo que realmente es permanente. Y esa modalidad de expresión, esa modalidad de percepción de la realidad es lo que ellos llamaron meditación. De alguna forma, César, ¿por qué crees, aunque se están haciendo grandes avances y cada vez la cultura occidental está más cercana, ¿no?, al tema de la trascendencia, de la meditación, ¿por qué crees que se desarrolló de alguna forma en esa zona o en esas culturas mucho más, de forma más acentuada que en Europa o en otros países, que ha costado un poco más? ¿Por qué crees que tienen esa visión del mundo las filosofías y las culturas orientales? Sí. Mira, el occidental por naturaleza, extrañamente su herencia es profundamente colonizadora. El occidental es muy diestro en el mundo externo, es muy diestro en la innovación acerca de las cosas, en la adaptación del mundo a sus necesidades. Hemos vivido en guerra sin cuento desde que tenemos historia, porque cada vez que tenemos el poder para controlar afuera, siempre invadimos a alguien que sea más débil. Nuestra historia es una historia de guerras, porque siempre somos como virus invasores de lo que hay alrededor nuestro, somos expertos en ir al mundo. La cultura oriental, no sin dejar este punto, es un poco más introvertida. Ha investigado como quien investiga en vez de un telescopio, lo hace en un microscopio. El mundo occidental se ha interiorizado un poco más y ha encontrado ciertas habilidades que el occidental no tiene. Entonces, el oriental mira hacia adentro y ha desarrollado, por ejemplo, ciertas habilidades un poco más prominentes como eh, la quietud, como la no intervención de los procesos mentales, como por ejemplo la ecuanimidad, la entrega o la paciencia, y eso ha convergido en tradiciones, en construir tradiciones un poco diferentes las unas de las otras. Nosotros somos profundamente activos, nosotros miramos por el telescopio todo el tiempo para mirar qué hay más allá de nuestros propios sentidos. Los orientales por naturaleza, vaya a ser, como lo es una ciudad o cada país que tiene diferentes connotaciones, ha mirado por el mundo del microscopio y ha empezado a mirar de sí mismos, y muchas de las condiciones y las conclusiones a que han llegado son interesantes, como las que hemos llegado con la tecnología cuando hemos amoldado el mundo a nuestras necesidades. Una nueva pregunta a César. Hablabas también de ciertos, ¿cómo decirlo?, de ciertas particularidades, de ciertos estados, ¿no? Entonces era quizá, ¿cuál considerabas que era el estado de atención más profundo? Sí, mira, la, el tratamiento que el Vedanta hace de la mente y del manejo de la atención es muy interesante. Discurre básicamente en niveles, en formas, de los cuales la atención se distribuye o es posible plantearse para que a través de ella se conozca. Desde siempre los antiguos pensadores se dieron cuenta que cuando una atención es presencial, cuando una atención es intensa, lo primero que aparece en cualquier persona es algo parecido a lo que tú denominas estar concentrado. Estar concentrado es una expresión clara, como cuando cocinas, eso es una labor o tienes una habilidad de profundo adiestramiento de la mente y de una expresión mucho más clara de la atención. Y se convirtió eso en el primer nivel. Pero cuando una persona tiene una habilidad y en vez de poseerla en un arte o en algún campo,
es capaz de desarrollarla cotidianamente vez tras vez. Es decir, si no solamente tiene la habilidad de cocinar, sino la habilidad de lavar el plato, luego secar las cosas, luego hablar con tu pareja, luego salir y comprar el pan o conducir, si haces todo con habilidad como cuando te concentras, empieza a convergerse una forma de atención que es muy diferente a la que le llamamos no dualidad. Es una forma de expresión un tanto compleja porque en Occidente no es muy común esta apreciación, pero básicamente lo que plantea es que el perceptor asume todo el campo como una especie de ebriedad constante donde está en todos los lugares. Y finalmente, pues cuando esto ocurre de manera continua, aparece un tercer estado al que llamamos nosotros meditación, que es el fundamento, el fin y la base esencial del conocimiento de sí mismo. Entonces, se podría decir también como que todos esos acercamientos nos llevan a, ¿cómo decirlo? Sin ser religioso, como una especie de rituales vitales. No, no creo. Yo no creo que estar atento sea un ritual. Creo que estar atento es una necesidad natural. No creo que respirar sea un ritual porque toque hacerlo cada tantos segundos, o que parpadear sea un ritual porque toca hacerlo tantas veces por minuto. De esa forma no creo que atender sea un ritual. Es un acto tan absolutamente natural. Estar presente es una evidencia tan espontánea en la que el universo se muestra como es. Entonces, al contrario, creo que es un acto sagrado estar atento. Creo que es un acto maravilloso. Creo que es un acto que nos permite descubrirnos y descubrir las cosas. Entonces se podría decir que son actos, ¿no? Actos o quizá puntos de vista, ¿no? Acerca de ver la realidad también, se puede decir, quizás. Sí, por supuesto, porque según donde te sitúes tú en ti mismo y según lo que atiendas y según la toxicidad de tu propia mente, pues verás una cosa u otra, porque colocarás sedazos, colocarás fronteras sin saber de colores diversos y teñirás de esa propia condición a la percepción, hasta que finalmente la atención sea libre, sin condicionamientos, una muy alta manera de presencialidad. Y de esa forma se advertirá lo que se es y lo que somos. Pues antes de pasar a preguntas también y a recordar de nuevo todo el evento, vamos a preguntar pues, un poco lo que os lleva aquí, parte del título, una pregunta difícil, complicada, pero vamos a intentar que César nos diga qué es para él el origen. El origen es un lugar de donde brota todo, donde todo se puede conocer, donde el misterio del amor finalmente logra expresarse y donde el misterio del conocimiento ya no tiene causa más que en ello mismo. Hay una expresión profunda en donde uno puede percibir el origen tal como les planteo bajo esas magnitudes, y es cuando se tiene la suficiente capacidad de que la atención se deposite sobre sí misma. Imagínate el juego de depositar la atención no sobre los objetos, sino sobre quien percibe los objetos, es decir, convertir la atención en objeto de atención misma, su propio objeto de observación. Cuando la mente es profundamente presencial, tiene esta mágica capacidad de poder ir al origen del origen, el lugar donde se entremezclan y convergen todas las realidades primarias y básicas a lo esencial de lo esencial. Eso tiene la atención cuando se observa a sí misma. O sea, me plantea también una duda interesante, que se podría decir que si llegamos a comprender todos estos pequeños gestos, podríamos hacer un, ¿cómo decirlo? Como un mapa dimensional, por así decirlo también, porque las realidades no dejan de ser dimensiones. Podríamos llegar a entender todo ese compendio, ¿no?, de realidades a través de estos actos que nos ayuden a entenderlo, digámoslo así metafóricamente, como un mapa. Sí, evidentemente, en la medida en que hay mayor conocimiento, tenemos caminos más claros por los cuales transitar. De esa manera, el mundo adopta una holografía diferente, una holografía única,
en donde convergemos en todas partes al mismo tiempo y de forma simultánea. La atención sobre la atención tiene mágicas virtudes, condiciones que son únicas y que están allí a la mano de cualquiera para poder ser conocidas. Pues vamos a seguir, antes que nada, como decía, recordando también ese evento En Busca del Origen, organizado por Andrés Espinosa los días 4 y 5 de mayo de 2019, en el edificio Promoción de Alaurín de la Torre, en la Comunidad de Málaga. Así que todos los que queráis acudir, pues podéis encontrar información a través de la web En Busca del Origen, del evento en este caso, de la página web de Andrés Espinosa. Recordaros que encontraremos ponentes pues realmente sabios, como el propio Sesa, que nos acompaña, Marta Salvat, Enrique de Vicente, Andrés Espinosa, Ricardo Andrés Tomás, Sergi Torres o Jorge Lomar. También habrá mesas coloquios con varios de ellos durante las tardes de ambos días. Respecto también a este evento, ¿qué nos puedes decir, Sesa? ¿Qué impresiones te da? ¿Qué impresiones tienes? ¿Qué esperas también, ¿no?, de toda la gente que os vaya a ver a este evento en Málaga? Mira, ahora que nombras algunos de los ponentes, con Marta ya he tenido la posibilidad de poder compartir alguna vez, creo que en Huesca, un congreso muy amplio de más de 800 personas, charlas respecto a temas también profundos. En el caso de Sergi es un gran comunicador. Sergi es una persona muy interesante, con un mundo interior muy rico, con el cual también hemos podido converger en varios sitios, en varios lugares. Nos encontramos de vez en cuando en ciertos congresos y tenemos la posibilidad de dirigirnos al público y poder expresar nuestras inquietudes interiores para hacerlas extensibles a los demás. Creo que ya la sola presencia de estos ponentes hace que el evento que se va a suscitar sea profundamente interesante. Seguramente que lo que podemos llegar a ofrecer será de sumo interés para quienes allí acudan. Pues ahora sí vamos a ir al turno de preguntas. Muchísimas gracias, Esa, por toda esta información. Una gran persona, un maestro delante de nosotros tenemos ahora mismo. Hemos llegado al final del turno de la entrevista, pero vamos a informarte, como decía al principio, de las giras organizadas por Mindalia que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información, entra en Mindalia.com en la sección giras o pulsa en el banner superior de nuestra página web. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas. Nos dice Lorena Ártico desde Argentina. ¿La comprensión para el estudio puede aumentar a través de los años para llegar a otras metas más altas? Los años o la edad es una variable que es fundamental cuando el sistema nervioso no se ha construido completamente. Por ejemplo, en un niño es posible hacer esa afirmación. Un niño, en la medida en que su sistema nervioso se va adaptando, va creciendo, se va afianzando, pues le será cada vez más sencillo adoptar formas cognitivas mucho más finas, mucho más profundas. Pero una vez organizado el sistema nervioso, tenemos la inmensa ventaja de poseer un abanico de opciones cognitivas inmensas. Pareciera que con el paso de los años se anquilosa esa opción, pero no es porque no haya posibilidad de lograrlo, simplemente atendemos en todo momento, siempre se atiende. Lo que ocurre es que atendemos elementos tan tóxicos, creamos respuestas a estímulos habituales tan tóxicos que al final nuestro propio sistema se conflictúa ante la propia inoperancia. Los años llevan muchas veces a un letargo, no porque no haya atención, sino porque estamos inmersos en pensamientos, sensaciones y hábitos que son obtusos, que son sin sentido. La atención no depende de la edad.
Lorena Ártico nos sigue preguntando desde Argentina, ¿cómo ayudar a tener más atención a niños de 3 años para el día a día, para aprender? Mm. Eh, en el caso de los niños y especialmente de esa edad, no se necesita promover la atención, no. Lo que toca promover es el aprendizaje a través del juego. Para un niño de esa edad, de 3 años, 4 años, todo lo que necesita ser aprendido se da a través de la mimesis que ofrece el juego mismo, la lúdica. Podemos enseñar muchísimas cosas a través de el juego. Inclusive un niño de esa edad tiene tan alta capacidad de registrar información que es capaz de aprender 2, 3, 4 idiomas sin ningún inconveniente. El juego en esa edad es el mejor elemento que permite el fomento de un aprendizaje cada vez más claro. Alejandra nos dice, ¿de qué manera puedo confiar en la vida para no estar en constante sensación de angustia y ansiedad en una sociedad como la que existe ahora, desde España? Mira, tú planteas un problema desde este instante, pero es que seguramente tu problema no viene desde este instante. El problema viene desde años atrás. La suma de falta de decisiones, la suma de dejar pasar cosas, la suma de decir de no decir lo que correspondía decir. Es decir, la suma de tantos baches hace que finalmente cuando transitemos por la vida lleguemos a un punto de crisis como tal vez puede pasar ahora. Y encontrar una salida puntual a tanta historia es complejo. Pero si yo pudiese darte un consejo, creo que por más difícil que sea la vida, toca desandar muchas de las cosas mal hechas y la mejor forma de hacerla es tomar decisiones. Tomar decisiones a veces puede ser terriblemente duro, puede ser profundamente conflictivo, puede llevarnos a una especie de abismo, pero seguramente es lo único que es capaz, como el nudo gordiano, de poder fracturarse y romperse de otra manera es difícil. Y tomar decisiones implica tener claridad sobre lo que entendemos del mundo y de nosotros mismos, y por eso la necesidad de estar atento. La solución más clara, más sencilla a una vida coherente es estar atentos a la medida de las posibilidades bajo las cosas fundamentales que el presente ofrece. Vamos a seguir con más preguntas. En este caso, seguimos en España con Rocío dos Santos. Y nos dice, yo pienso muchas cosas y planeo cosas para otros días, pero no soy muy capaz de estar en el momento. ¿Algún consejo? La pregunta es, ¿qué te lleva a estar lejos de ti misma? ¿Y qué es lo que te hace falta para que el presente te atraiga lo suficiente para atenderlo? Es decir, ¿qué vacíos a lo mejor esconde el proyectarse en el tiempo para que el presente no sea un sustento lo suficientemente válido para poder observarlo, conocerlo e inclusive beneficiarse de él? Eh, La mayoría de las personas que se proyectan en el mundo o que viven en la propia historia y en sus tendencias pasadas, lo hacen porque esa es la zona de confort más apropiada y a través de la cual pueden justificar sus actos. Pero más allá de eso, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué hace falta en este instante que no te permite arraigarte a las cosas que están pasando? Si te miras realmente con el corazón abierto y logras saber, sin necesidad de mentirte, qué es lo que está pasando por tu mente y por tu corazón, y empiezas desde ahora a tomar las decisiones que lleven a que haya un cambio, muy seguramente ese proceso de agitación mental asociado al futuro constante va a cambiar. Nos dice Gabriel Celeste desde España también. ¿Un hecho es una acción o solo un paisaje mental? Un hecho puede ser una acción como parte de otras,
o puede ser un paisaje mental que conforma un hecho. Cualquier cosa, sin importar la longitud, el tamaño de la experiencia, es un evento que puede ser presencial. Nos dice Pedro Miguel Pérez Guerrero, nos hace un comentario, una pregunta también, nos dice si ha disfrutado la charla. ¿Que si la he disfrutado, me dices a mí? Sí, nos dice Pedro Miguel Pérez Guerrero si ha disfrutado la charla. Nos hace esa pregunta. Mira, cuando una persona se concentra en una actividad, por ejemplo, un alpinista o un escalador escala una columna, o cuando alguien baila y se sumerge en el baile, evidentemente disfruta. Yo he disfrutado la charla sin darme cuenta que la disfruto porque he estado tan atento, he intentado estar tan concentrado, resolviendo las inquietudes y organizando las ideas para que sean claras, que me he olvidado de mí mismo. Y claro, y creo que el olvidarme de mí mismo y sin embargo actuar, el olvidarme de que siquiera existo y sin embargo poder hablar, lleva a un nivel de disfrute excepcional como ocurre siempre cuando una persona se concentra. Si me preguntas si disfruto, sí, disfruto porque no pienso lo que respondo, disfruto porque no me apropio de lo que respondo, disfruto porque no planteo la pregunta, porque tampoco planteo la respuesta, disfruto porque improviso la respuesta y esa improvisación tiene una naturaleza absolutamente liberadora. El disfrute no está en que lo disfrute yo, el disfrute está en actuar con libertad. Pues ahí queda la respuesta de Sesha. Vamos a seguir con más preguntas. Nos están llegando ahora muchas preguntas, pero vamos con Sonia Andrés Robledo desde Chile. Nos dice, la iluminación llega sin buscarla. ¿A qué se debe que pongamos tanta atención en el afuera? Si esta experiencia es para integrarla y conocer lo que no somos. La atención afuera no es incorrecta, como la atención adentro no es la única necesaria. El mundo tiene su validez. El mundo interno tiene también la correcta perspectiva de poder observarse con orden. Lo válido es observar el mundo con los cánones que llevan a una atención que sea eficiente. De igual manera que lo que vale adentro es observar el mundo interior con los cánones que llevan a una atención que también sea eficiente. Cuando en ambas direcciones planteas la cognición de forma correcta, entonces se despierta una forma atensiva coherente. Y esa es la que finalmente, vez tras vez, cuando se hace de manera holgada y coherente, lleva a la iluminación. Nos sigue diciendo Sonia Andrés Robledo, ¿podrías referirte a esa experiencia trascendental no dual que viviste? Solo si quieres. César, gracias totales. Su ponencia me ha encantado. Sabiduría, paz y amor vislumbro. Mira, he tenido evidentemente muchas experiencias no duales que me han marcado profundamente en mi vida, que me han llevado a tomar decisiones, por ejemplo, como la de dejar trabajos de primer nivel en empresas multinacionales para dedicarme a la enseñanza y un poco a transitar como trotamundo por diferentes lugares. Eh, Hay libros que recogen esta experiencia. Eh, Podrás, por ejemplo, ir a través mío de la página web, que por Secha podrás llegar, y encontrar en ellos la descripción paso a paso de cada una de ellas. Me causa un poco de prurito hablar de mí, prefiero comentar mis ideas y hablar de las que ustedes quieren, anhelan o necesitan. Prefiero compartir eso. Agradezco tu solicitud, pero bueno, ya otro será el momento para poder hablar de este tipo de cosas. Pero sin embargo, como te digo, hay varios libros en los que recojo esas experiencias. Un libro, por ejemplo, eh, Una historia por contar o Vedanta Advaita. Hay varios libros que recogen los elementos en los que podrás leer a profundidad lo que es una experiencia profunda de Samadhi.
Nos vamos a ir con más preguntas, ya el último tramo de preguntas. Nos dice Guillermo Bernat. ¿La energía Kundalini es cierta? ¿La has experimentado? Desde España. La energía Kundalini existe. Evidentemente somos una suma de muchísimos eventos, entre ellos energías que fluyen por diferentes sistemas nerviosos. La atención desarrolla espontáneamente la Kundalini sin tener que dirigir energía a esa zona. Una mente atenta desarrolla la capacidad de poder establecer parámetros adecuados para que la energía que fluya por ella sea adecuada. Muchas personas, queriendo tener experiencias interesantes, lo que hacen en muchas ocasiones es transitar por eventos en donde se produce excesiva energía sobre sistemas nerviosos que no están adecuados, y lo que pasa es como cuando uno coloca un cable y pasa muchos amperios, puede quemarse. Por esa razón, el vislumbre de una atención lleva a que paralelamente a este proceso se vaya adaptando el sistema nervioso de tal manera que en ningún instante haya confusión o problemas para el despertar de esa energía, que evidentemente se promueve y se afianza en estados de expansión de conciencia profundos. Vamos con una última pregunta de Alejandra. Nos preguntaba también anteriormente, pero nos hace de nuevo otra pregunta interesante. Nos dice, ¿cómo aceptarme realmente? Ese es mi gran problema. No me acepto y por eso no acepto lo que ocurre en mi vida. Nos dice, gracias, eres un gran comunicador. ¿Cómo aceptarme realmente? Nos dice Alejandra. Es que no tienes más opción que hacerlo. Es que si no lo haces, te convertirás en tu peor enemiga. Si no te aceptas, no podrás nunca mirarte a los ojos y tener la fuerza de poder transformarte. Todos tenemos habilidades y dones innatos maravillosos. Tal vez lo que tengas que hacer antes de aceptarte es perdonar a alguien o perdonarte a ti misma. Tal vez tengan que solucionar algunos nudos antes de poder aceptarte, pero necesariamente un día tendrás que hacerlo, porque nadie puede esconderse completamente del sol, puesto que si lo hace, un día su piel se escamará y finalmente eso llevará a la enfermedad. Así que la propuesta básica es: ten la fuerza para tomar decisiones, ten la fuerza para mirar el pasado, para perdonar y para perdonarte. Pues con este gran consejo y esta gran sabiduría acabamos lo que es la entrevista. Vamos a recordaros de nuevo ese evento En Busca del Origen, 4 y 5 de mayo de 2019, un evento centrado y enfocado en el retorno a casa, a lo auténtico, a la esencia que hay en todos y cada uno de nosotros. Como decía, 4 y 5 de mayo de 2019, en el edificio Promoción, en Alaurín de la Torre, Comunidad de Málaga. Y encontraremos pues a ponentes de primer nivel como Sesha, como Marta Salvat, Enrique de Vicente, Andrés Espinosa, Ricardo Andrés Tomás, Sergi Torres o Jorge Lomar. Vamos a dar las gracias de nuevo a Sesha por esta masterclass, diríamos, casi se puede decir. Y nos han visto en países, estoy mirando aquí, como México, Argentina, España, Chile, Colombia o Estados Unidos. Hemos llegado al final de la entrevista. Si te ha gustado esta entrevista, la charla de nuestro invitado, la temática, puedes agradecerlo dando me gusta en este vídeo justo debajo, y haremos lo posible por traer más conferencias, más entrevistas, más invitados como el de hoy. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Sesha para que se despida de todos vosotros. Te agradezco mucho tu invitación. Ha sido una entrevista interesante. Creo que ha fluido, ha sido muy bonita, ha sido muy natural. La verdad es que estoy muy complacido. Gracias a ti, y espero que a los oyentes les haya ayudado en algo para que reflexionen profundamente sobre lo que hemos analizado. Muchísimas gracias. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Esa, por lo que nos toca. Nosotros intentamos, dentro de lo posible, ampliar conciencia, llevarla a más sitios en este mundo enorme, pero también a la vez tan pequeño. Y bueno,
simplemente para finalizar, como siempre os digo, recordaros que podéis colaborar con nosotros suscribiéndose a nuestro canal de YouTube para ayudar pues un poco más a ampliar toda esa conciencia. Como siempre también os digo a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.